Hola Polímata, ¿cómo estás? Hoy voy a seguir con la serie de genes versus cultura. Vamos a cerrarla con un capítulo en el que voy a ir un poquito más a lo concreto, porque hasta ahora lo que os he dado son las bases, los fundamentos, que al fin y al cabo es de lo que trata Polímatas, de darte a ti las herramientas para que tú razones, más que de darte las soluciones definitivas. En cualquier caso, como quería que este último capítulo fuese un poco más práctico, vamos a profundizar en si realmente hay un conflicto entre genes y cultura y en qué consiste ese conflicto. Vamos a ello. En los capítulos anteriores ya expliqué que tanto la cultura como la biología habían avanzado de forma impresionante durante los últimos milenios. En el caso de la cultura es muy evidente porque lo vemos a través de los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos, a su vez, son catalizadores de otros cambios culturales, como puede ser cambios en el ocio, cambios en los hábitos, en las costumbres, en las tradiciones. En el caso de la evolución biológica no es tan evidente, no lo vemos a simple vista, pero también se ha acelerado durante los últimos milenios. Esto se debe a dos motivos principalmente. El primero es que tenemos más población que nunca. La población también ha aumentado de forma geométrica durante los últimos milenios y eso hace que el acervo génico, el acervo genético, se vaya incrementando. La razón es que cuanta más gente hay en el planeta, más hijos tienen y por lo tanto más mutaciones pueden ocurrir y más variabilidad genética. La segunda razón es que cuanto mayores son los cambios culturales, mayores son las presiones evolutivas que proceden de la cultura. A pesar de que la cultura y la biología están cambiando cada vez más rápido, lo hacen a velocidades muy diferentes. La explicación es sencilla. Voy a recurrir a lo que ya expliqué en el último capítulo de la serie, que decía así. Si en la evolución biológica los genes más aptos pasaban de padres a hijos, en la cultural los elementos culturales más aptos pasan a las siguientes generaciones y también a los vecinos, amigos y otros grupos. Es decir, no solo va de arriba a abajo, de padres a hijos, sino que la evolución cultural también se traslada horizontalmente y eso hace que vaya muchísimo más deprisa. Seguía de la siguiente manera. En las últimas décadas, gracias a Internet, el comercio global, la televisión y los vuelos internacionales baratos, la cultura se propaga más lejos y rápido que nunca. Es decir, los medios de comunicación, las formas de transporte mucho más rápidas, permiten que la cultura se propague muchísimo más rápido de lo que lo hace, obviamente, la biología. Poco después decía, los cambios culturales a veces son aleatorios, debido a las mutaciones, y otras veces dirigidos, intencionales. En esto se diferencian mucho de las mutaciones biológicas que siempre son aleatorias. Además, la evolución genética necesita de reproducción y la evolución cultural no necesita de reproducción. Eso le da una ventaja enorme a la evolución cultural que en una sola generación, en un periodo aproximado de 25 o 30 años, en el que un padre tiene a sus hijos, las generaciones normalmente suelen estar divididas en periodos de 25 o 30 años, puede haber infinidad de cambios culturales. Pongamos el ejemplo de los últimos 30 años y todo lo que ha sucedido desde que apareció Internet. Internet ha cambiado la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que trabajamos. Sin embargo, en este periodo de tiempo de 25 o 30 años, los cambios biológicos han sido prácticamente nulos. Esto que ahora nos parece tan evidente, durante la mayor parte de la historia no fue así. La cultura evolucionaba lentamente hasta hace unas pocas decenas de miles de años, y solo en los últimos siglos ha alcanzado velocidades supersónicas. Ahora bien, ¿existe un conflicto entre genes y cultura? Bueno, me dirás, Val, llevas 3 capítulos hablando del tema, por favor, dime de una vez si existe un conflicto. Bueno, las cosas importantes se hacen lentamente y esta es una de ellas. No podemos concluir que porque haya una diferencia de velocidades entre cultura y evolución biológica hay un conflicto. No necesariamente es así, porque la cultura no siempre va en la dirección opuesta a la biología. Hay algunos ejemplos modernos bastante interesantes. Por ejemplo, el estilo de vida paleo intenta acercarnos más a lo que era la vida de nuestros ancestros. El real fooding nos intenta conectar con la comida de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Y el menos conocido Natural Movement es una forma de movernos pues como nos moveríamos si estamos por la sabana, por un bosque. Es un tipo de ejercicio mucho más natural, alejado de la frialdad de los gimnasios y alejado del tipo de ejercicio muchas veces repetitivo que hacemos que no tiene nada que ver con nuestra propia naturaleza.
También tenemos avances como las vacunas o los antibióticos que ayudan a nuestro cuerpo a protegerse de muchos patógenos que de forma natural nos estarían enfermando. Y hemos desarrollado algunos medios de transporte muy antinaturales, como puede ser el avión, porque nosotros tenemos un miedo innato a las alturas y el avión desafía ese miedo que tenemos. Pero aún así, todos queremos tener aviones, o la mayor parte queremos tener aviones, y todos queremos tener antibióticos, porque nos hace la vida más fácil, más cómoda, nos permiten vivir más y nos permiten vivir mejor. Por lo tanto, no todos los avances culturales nos alejan de nuestra biología, como hemos visto antes, y algunos que nos alejan de nuestra biología son deseables o la mayor parte de la gente los quiere. Dicho esto, tampoco podemos mirar hacia otro lado como si no existiese ningún problema. Las enfermedades llamadas de la civilización matan a millones y millones de personas cada año y lo que es para mí mucho peor, nos dejan inválidos durante las últimas décadas de nuestra vida y muchas veces sin morir, pero sin poder hacer nada de forma vegetativa o sufriendo enormes dolores o teniendo que estar conectados a una máquina. La Organización Mundial de la Salud publica cada año todas las muertes que hay en el mundo, dividido por tipos de muerte y a su vez también por países, aquellos que son más pobres, aquellos que son más ricos y aquellos que están en el punto intermedio. Esto es súper interesante porque podemos ver de qué muere la gente en los países más pobres y de qué muere la gente en los países más ricos. Y quizá te sorprenda, quizá no, pero los tipos de muerte de unos países y de otros son completamente diferentes. En los países más pobres, las típicas muertes suelen ser sobre todo de enfermedades infecciosas, pero también de niños recién nacidos, por múltiples causas, de diarreas, de malaria, también algunas enfermedades cardiovasculares, que esto lo comparten con los países más ricos. Pero cuando nos vamos a los países más ricos, las enfermedades infecciosas prácticamente desaparecen del mapa. Y lo que nos encontramos es que la gente muere por enfermedades cardiovasculares, principalmente, Alzheimer, demencia, cáncer de pulmón, otros tipos de cánceres. A estas se las llama enfermedades de la civilización porque cuando se ha estudiado a sociedades de cazadores-recolectores de la actualidad, apenas 1 de cada 10 personas muere a causa de ellas. Jared Diamond, el escritor del ya clásico Armas, Gérmenes y Acero, ha viajado multitud de veces a Papúa Nueva Guinea porque es uno de los pocos lugares del mundo donde todavía hay sociedades de cazadores-recolectores que no han tenido muchas interferencias con la civilización. En su libro El mundo hasta ayer cuenta lo siguiente. Las enfermedades no transmisibles que acaban con la vida de la mayoría de los ciudadanos del primer mundo hoy en día, la diabetes, la hipertensión, la apoplejia, los ataques cardíacos, la aterosclerosis, las enfermedades cardiovasculares en general y el cáncer, eran muy poco habituales o desconocidas entre los papúes tradicionales que vivían en las zonas rurales. La ausencia de dichas enfermedades no se debía solo a una corta esperanza de vida media, ya que seguían sin afectar a los papúes que superaban los 60, 70 y 80 años. Una evaluación realizada a principios de los años 60 de 2.000 ingresos en hospitales de Puerto Moresby no detectó ni un solo caso de enfermedad de las arterias coronarias e identificó tan solo 4 casos de hipertensión. En su libro, Diamond pone varios ejemplos de sociedades de cazadores-recolectores que según van adquiriendo el estilo de vida occidental, van enfermando, van engordando y van contrayendo este tipo de enfermedades que antes eran prácticamente inéditas en estas sociedades. En 1991, Kerin O'Dea hizo un estudio con aborígenes australianos que habían cambiado del estilo de vida que tenían tradicional al estilo de vida occidental. Es decir, gente que se había pasado a vivir en una gran ciudad, por ejemplo, y que había vivido su infancia en una sociedad tradicional de aborígenes. Lo que se encontró es que esta gente que daba el paso de su pueblo natal a la gran ciudad tendía a engordar y a tener diabetes incluso más que la gente que vivía previamente en la gran ciudad. Se cree que las personas que han vivido en sociedades aisladas del resto del mundo, aisladas de la civilización, tienen un mayor riesgo a sufrir de diabetes, de obesidad y de todo este tipo de enfermedades de la civilización porque teóricamente sus genes no están adaptados al nuevo mundo. A pesar de lo que mucha gente piensa, ya he explicado durante esta serie de forma reiterada que la evolución biológica no se paralizó hace 10.000 años con la entrada del Neolítico y la adopción de la agricultura y la ganadería. De hecho, lo que se ha visto es que las sociedades que adoptaron la agricultura y la ganadería antes
se han adaptado a poder beber leche, por ejemplo, que no sea de su madre, beber leche de vaca o de otros animales. Y también se ha visto que los africanos, que llevan sufriendo la malaria muchísimo más tiempo que otras zonas del mundo, están en general mucho mejor adaptados para protegerse de esa enfermedad que, por ejemplo, un europeo del norte. Pero entonces, ¿por qué no nos hemos adaptado completamente al modo de vida moderno? ¿Por qué cada vez sufrimos más obesidad, más diabetes, más cáncer? Existen varios motivos. En primer lugar, para que nuestro acervo genético evolucione, hace falta tiempo y presiones evolutivas. Y sin embargo, algunos de los cambios culturales que podrían estar enfermándonos son muy modernos. Por ejemplo, en 1840 el 60% de los estadounidenses trabajaba en el campo. El trabajo en la agricultura, seguro que lo sabes, supone un esfuerzo físico muy importante, sobre todo en aquellas épocas en las que no tenían los medios técnicos que tenemos ahora. Sin embargo, en 2015 el porcentaje de población que se dedicaba en Estados Unidos a la agricultura era solo de un 1%. Es decir, que han pasado unos 200 años, aproximadamente 8 generaciones. Claramente esto es insuficiente para que se produzca una evolución, una adaptación que nos prevenga del sedentarismo y sus problemas. Además, como sabes, los problemas que derivan del sedentarismo suelen tener que ver con las enfermedades cardíacas, y las enfermedades cardíacas suelen aparecer a partir de los 60 años aproximadamente. Durante esos 60 años de vida has podido reproducirte y legar esos genes poco adaptados al sedentarismo a tus hijos y que ahí no pare la rueda. Algo similar nos ocurre con la comida ultraprocesada. Chuches, snacks, pizzas, galletas, cereales para el desayuno, todo este tipo de cosas que ya sabes que nos encantan a todos. Todos estos productos proceden de la revolución industrial, pero se han popularizado principalmente en los últimos 100 años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. La comida ultraprocesada contiene altas cantidades de azúcar, de grasas saturadas y de sal, mucho más altas de las que solemos encontrar en los alimentos que están en la naturaleza. Además, su contenido nutricional suele ser muy pobre. ¿Por qué nos enganchan? Bueno, porque estos tres componentes, la sal, el azúcar y las grasas, son alimentos que en su día eran difíciles de conseguir, escasos, y que eran muy buenos para nosotros en bajas dosis, y por lo tanto desarrollamos un gusto por ellos enorme. Todo este tipo de comidas ultraprocesadas aprovechan esa ansiedad que tenemos por conseguir ese tipo de alimentos y esa casi adicción que nos provocan. Después de comer un snack, comerte una fruta o algo de verdura, es como comer nada, prácticamente ni te saben. Tu paladar se adapta a unos estímulos muy intensos, dulces, salados, que luego en la naturaleza no se suelen encontrar. Cuando los empleados de un zoo compran alimento para los zorros, no hacen un estudio comparativo. Ellos se fijan simplemente en lo que comen en la naturaleza y se lo dan. ¿Puede estar sano y feliz un zorro que vive en un recinto de hormigón de 500 metros cuadrados cuando él en su entorno natural está rondando una zona de entre 30 a 40 kilómetros de bosque en la que va acechando presas, escarba en el suelo, cuida de sus crías? ¿Por qué algo tan evidente nos cuesta tanto verlo cuando en vez de zorros estamos hablando de humanos? Cuidado, con esto no quiero insinuar que todo lo natural sea mejor que lo artificial, o todo lo poco procesado sea mejor que lo procesado. A este tipo de argumentos se le suele llamar falacia naturalista. Tendemos a pensar que lo natural es mejor que lo artificial, pero eso no siempre es así. ¿Dónde está el punto intermedio entre vivir en un lugar similar al que hemos evolucionado la mayor parte de nuestra historia evolutiva y no por ello renunciar a las comodidades y avances de la vida moderna? Bueno, pues espero haber despertado tu curiosidad y que empieces a hacerte esta pregunta en varias facetas de tu vida e investigues y experimentes por tu cuenta. Mi opinión personal es que la teoría de la evolución es un buen acercamiento para responder a este tipo de preguntas, tanto si hablamos de personas como del resto de animales. Eso sí, en nuestro caso es algo más complejo porque la evolución cultural de los últimos milenios nos ha dejado un poco fuera de juego. Nos lleva con la lengua afuera, y a pesar de los esfuerzos de nuestros genes por adaptarse, por ponerse al día, lo cierto es que en los últimos siglos se han quedado bastante descolgados. Lo que te propongo es que tengas en cuenta los principios de la teoría de la evolución, pero que no simplifiques demasiado.
Hacerlo te puede llevar a errores como dejar de comer legumbres, porque es un alimento que solo consumimos desde hace 10.000 años, cuando en realidad las legumbres han demostrado ser uno de los mejores alimentos que hay, si las preparas adecuadamente, claro. Lo interesante de esta forma de ver el mundo es que responde al primer porqué, a la causa última de las cosas, de una manera bastante aproximada, y me permite actuar en consonancia con lo que mi cuerpo necesita y con lo que mi mente necesita. Bueno, polímata, pues este era el último capítulo de la serie de Genes versus Cultura. Espero que te haya gustado, espero que te haya resultado útil, interesante, que te dé un marco de trabajo, un marco de pensamiento para poder explicar muchas de las cosas que te ocurren, por qué nos encontramos mal, por qué hay ciertas cosas que nos producen ansiedad, miedo, preocupación, por qué hay cosas que nos enferman. Hay muchísimas posibilidades y yo te animo a que investigues. En todos los artículos que he escrito en polímatas.com, que están relacionados con los capítulos, tienes referencias de sobra para investigar en profundidad y luego ya por supuesto lo que tú quieras investigar. Sin más, me voy a ir despidiendo. Lo único que te recomiendo es que te metas ahora en polímatas.com y te suscribas a la newsletter Píldoras de Sabiduría. Estoy metiendo constantemente cosas nuevas, novedades, probando cosas, y como ya sabéis los que estáis suscritos, el contenido que pongo ahí es exclusivo de la newsletter. Sin más, me despido, soy Val Muñoz de Bustillo y ha sido un placer estar una semana más contigo. Nos vemos la semana que viene.